¿Cómo vamos a calificar ese comprador? ¿Qué ocurre normalmente? No, todos nosotros tenemos anuncios en los portales inmobiliarios. ¿Qué son los portales? Encuentra 24, compra y alquile. A veces anunciamos en Facebook, en Instagram, ahora en TikTok, que esa es una red muy buena. Y nos llega un anuncio o un chat, un mensaje, un post. Información, por favor. ¿Qué hay que hacer, muchachos? ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, me llegó un cliente, vamos a mandarle la información. Error. Alto. Pausa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a, muy bien, muy elegantemente, nada de todo, no. Muy elegantemente vamos a vamos a analizar a esa persona muy sabiamente. Eso nos va a llegar por las redes. Vamos a tratar, antes de dar la información, antes de visitar la persona, nada de eso, antes de hacer lo que vamos a aprender en el día de hoy. Vamos a estudiar. Ese comprador tiene que tener 4 características muy importantes. Tiene que tener autonomía, necesidad, urgencia y la capacidad. El presupuesto, la platita para poder comprar. Y eso lo vamos a averiguar nosotros con unas preguntas muy interesantes. Este es mi formato, pero ustedes lo adaptan a su estilo, no se preocupen. Ahora, lo primero es lo primero. Sea lo que sea la persona que les llamó, vamos a investigar si esa persona es casada o es soltera. ¿Qué queremos conseguir con esto? Vamos a imaginarnos que ese comprador está, o es un hámster. Los hámsters, los niños tienen los ratoncitos esos bonitos, blanquitos. Vamos a meterle en una cajetita, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tú metes un animalito, un conejito en una cajeta? Empieza a dar vuelta. Bueno, ese es el comprador. El comprador va a tratar de salirse. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No dejar que se salga, ¿sí? El verdadero comprador, aclaro, con estas preguntas vamos a filtrar realmente si ese comprador desea comprar o no desea comprar, o nada más, no sé. La verdad es que todavía me pregunto qué persiguen con eso. Hacer perder tiempo a uno, pienso yo, no sé. Todavía me pregunto cuál es el propósito de pedir información y no hacer nada. Pero bueno, primera pregunta: ¿felizmente casada o afortunadamente soltero? Así lo pregunto yo. Y la gente, se echa a reír. ¿Qué queremos averiguar aquí? Si la persona, la pregunta es enfocada en que usted toma su propia decisión, señor González. Mucho gusto. Ya esa parte la pasamos. No, sí, yo tomo mi propia decisión. Bueno, y todo esto lo vamos, preferiblemente, mi recomendación, hágalo con una videoconferencia, desde su celular o desde su computadora, con una cita. Si la persona, ya partiendo, mire, este es como un embudo, un filtro. Si la persona le va de eso, si empieza, algo está pasando, no hay un interés real. No, yo tomo mis decisiones. No, si la persona es casada, la esposa tiene que estar presente. Entre los dos, aunque él diga que no, o aunque ella diga que no, siempre entre los dos se toma la decisión. ¿Para qué? Para que cuando usted va a cerrar, que es la parte más interesante de todo, no le vaya a decir, déjeme consultarlo. Y ahí quedó todo. ¿Qué pasó? La otra persona, como no estuvo ahí, no supo el cuento como es, le metió cosas negativas y hasta ahí llegó. Yo me imagino que están ustedes haciendo memoria que ya me pasó. Bueno, a mí también me pasó. Y muchas veces. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Si la persona evade eso, ahí no hay interés. Algo pasa ahí y hasta ahí llegó ese comprador. Pasa el siguiente. ¿Me explico? Segunda pregunta. Ustedes necesitan, acuérdense que estamos hablando con los dos. Ustedes necesitan vender para comprar la propiedad. Ahí estamos evaluando la necesidad de esa persona. Usted pregunta y usted escucha para ver qué esa persona le dice. Vamos a mirarnos a los ojos, por eso la videollamada. No necesitamos comprar para vender. Perfecto, ahí pasamos a la otra parte. ¿Cómo lo va a hacer? Si lo va a hacer en efectivo, si lo va a hacer de contado, o si lo va a hacer al crédito, y ya ustedes saben el resto. Si le dice,
Sí, ya está anunciando su propiedad, sí necesita comprar para vender. Perdón, vender lo que tiene para poder comprar. ¿Qué ocurre? Ahí se cambia el papel de una vez. Ya el comprador no es comprador y pasa a ser cliente suyo. Entonces usted lo voltea. Otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo está tratando de vender la propiedad? 8 meses. No sé cuánto. Ahí depende del tiempo que le diga a la persona. Y usted toma ese cliente. Ya no es comprador, sino se va a convertir en cliente suyo. Otra consulta. Otra pregunta. Otra objeción. Ya analizaste si el precio que estás vendiendo, ya vamos a la parte nuestra de asesoría, o sea, el precio que estás vendiendo va a cubrir, va a alcanzarte para comprar lo que quieres comprar, y ahí vamos a la parte de asesoría de nosotros. Tercera pregunta, ¿cuándo necesitas mudarte? Perdón. Tercer punto, urgencia. Si no hay urgencia, no va a comprar. Ese para mí es la parte medular. Si no hay urgencia, no. Y si no hay... Pregunta, si usted tiene sed, ¿usted no tiene sed, usted toma agua? No, porque no hay necesidad. Nosotros somos seres emocionales, trabajamos con necesidades. Si no hay necesidad y mucho menos urgencia de algo, no vas a comprar. Entonces te está haciendo, hay deseo, sí, yo quiero, pero del dicho al hecho, no pasa nada. Por eso es que muchas veces no pasa nada, porque realmente no hay necesidad ni menos urgencia. Estamos hablando de casas y apartamentos. Cuando la persona quiere para vivir. Cuando la persona quiere invertir es otro cuento diferente. ¿Bien? Un ejemplo bien fácil. Una pareja, está viviendo en un apartamento pequeño y la señora está embarazada y ya se está pariendo en 4, dependiendo, 5 o 6 meses. Tiene que correr a mudarse a una casa o un apartamento más grande que pueda tener el bebé más cómodo y todo lo demás. ¿Eso qué es? Eso sí es urgente. Y sobre todo la cuarta, hay motivo para mudarte. Necesitas mudarte urgente. Ahí es. Esa es una persona que está, un comprador de verdad. Hay que analizar otros aspectos. ¿Hace mucho que estás buscando? Esa es otra pregunta, la 5. Sí, hace 2 años. Esa persona que está buscando hace 2 años no tiene ni necesidad ni urgencia. Tengo 1 año buscando. Tampoco. Hay un deseo, sí, pero no pasa nada. Menos de 3 meses o menos de 6 meses, yo diría que sí. Es una persona que está buscando y que tiene, por decirlo así, hay que seguir como quien dice. Y por último, la sexta pregunta, el presupuesto. Esa parte es muy importante también. Vamos a hablar del presupuesto. Ahí hablamos de presupuesto, por eso es importante que esté el esposo y la esposa. Presupuesto, se trabaja ingreso familiar. Cuando usted ve los anuncios, cuesta tanto, ingreso familiar de tanto, es eso. El ingreso del esposo y el ingreso de la esposa, sumados. Y acuérdense de un detalle muy importante. Cuando la persona te da presupuesto, hay que preguntarle, ¿ese presupuesto que usted tiene, si lo tiene, incluye los gastos de cierre o no los incluye? Porque va a depender. Les voy a juntar un cuadrito que yo elaboré que nos va a ayudar mucho en esa parte. Un ejemplo, si la persona va a comprar algo de $250,000, la persona tiene que ganar, la pareja tiene que ganar de entre $4,500 y $5,000 de ingreso familiar. Si no lo gana, no puede comprar una propiedad en ese rango. ¿Sí? Para eso elaboramos el cuadrito que les voy a obsequiar. Muy bien. Entonces, después de todo eso, si la persona llega hasta acá, entonces pasamos a las características de dónde quiere la casa, cómo la quiere, todos los detalles que ya ustedes manejan siempre, todos los días. Si se dan cuenta, si la persona llega hasta la sexta, pasa el filtro, por decirlo así, ya podemos, como quien dice, descansar nosotros, que ese puede ser una persona que va a comprar. Si trabajamos, entonces ahí sí va el anuncio. Busco casa con las características que queremos y puedes poner el anuncio, el cliente está filtrado. Ya, todos esos detalles los podemos poner. Esto se aplica a casas, departamentos y puede ser casas hasta de playa. También se aplica lotes y